Por eso mi editorial de hoy dice a quién votar. Y no lo puse con signos e interrogativos, pero tampoco significa que yo esté indicando a quién tienen que votar. En tal caso, preferí que fuera de este modo para que ustedes interpretaran todo lo que les voy a comentar, porque lo simbólico, de alguna manera, se impondrá sobre lo racional. Miren, lo real, lo imaginario, lo simbólico, son términos utilizados por Jacques Lacan como sustantivos en género neutro para señalar unos campos o dimensiones que él llama registros de lo psíquico. En el psicoanálisis de orientación lacaniana, estos tres registros se encuentran relacionados conformando una tópica. La elección próxima del 19 de noviembre pondrá en disputa no solo dos modelos, uno probado y el otro por conocer, y aunque el contenido de cada propuesta integral es fundamental para los próximos 4 años, resulta hoy más que antes que lo simbólico puede imponerse por sobre lo racional a la hora de emitir el voto. ¿Y por qué digo esto? Porque miren, hay un interrogante que surge de forma recurrente ante cada elección y es aquel que se pregunta por la racionalidad del votante. ¿Qué porción ocupa la dimensión o el análisis racional en la estructura lógica de la decisión del votante? ¿Cuántos tienen de prioritarias las variables objetivas que inciden sobre la realidad social a la hora de formar la preferencia del elector? Y por último, ¿cuánto pesa la realidad macroeconómica de un país en la decisión del elector? La elección general en la Argentina nos deja una serie de elementos interesantes para el análisis y que nos ayuda a entender mejor quizás el comportamiento electoral. En primer lugar, hemos observado que las cuestiones simbólicas son centrales, y son centrales para entender la decisión del votante, prevaleciendo sobre las variables objetivas. La dimensión axiológica que se materializa en símbolos o representaciones es la que determina la identidad política del votante y en gran medida del direccionamiento del voto. Ideas como la de educación pública o la industria nacional, independientemente de los resultados objetivos que pueda arrojar cualquier evaluación de desempeño de una u otra. Eso forma parte de la ficción o ficciones orientadoras, a decir de Nicolás Schunway, que dan sentido de pertenencia o forma de identidad distintiva de una sociedad nacional. En otras palabras, desconocer la existencia de estos símbolos aglutinantes implica desconocer en cierta forma la evolución histórica de la sociedad. La prevalencia del ámbito de la subjetividad en la decisión del elector ayuda a entender cómo escándalos de la corrupción política muchas veces no inciden en cambios drásticos en el direccionamiento del voto, y lo tenemos visto recientemente. A partir de lo simbólico es que cada candidato forja su narrativa. Miren, la apelación de Sergio Massa a los valores patria, familia y religión, que no le creo nada, obviamente, buscan movilizar elementos identitarios históricos presentes en el electorado argentino. Lo mismo ocurre con la defensa de la educación pública y la industria nacional.
Pero por su parte, Javier Milei construye su narrativa a partir del cuestionamiento al fracaso económico del Estado argentino. Y vaya si sobran pruebas para eso. Este elemento le ha servido para movilizar una percepción de una parte importante de la sociedad que comparte una valoración negativa frente al Estado. Una nueva ficción orientadora, nacida a la luz de la declinación económica del país en los últimos 40 años. Sin embargo, las críticas a la educación pública o a la figura del Papa Francisco, en el marco de una nación con una fuerte tradición católica, puede haber condicionado su desempeño electoral. Otro punto central para entender el comportamiento del electorado está vinculado a la volatilidad del voto. El voto no es propiedad de ningún candidato, lo hemos dicho tantas veces. Y a diferencia del voto clasista de la sociedad industrial, rígido y estructurado, la sociedad actual nos muestra un electorado movilizado por elementos identitarios que trascienden el lugar que ocupa la persona en la estructura social y con mucha propensión a la volatilidad. Electores que apoyan a quien mejor interpreta su particularismo identitario. De esta forma nos encontramos con sectores de clase media y media alta identificados con la educación pública y la justicia social, y sectores próximos a la pobreza que votan orden fiscal y dolarización. Los símbolos, lo identitario y las representaciones históricas son claves para entender la decisión del elector. Esto ha puesto en crisis a los partidos políticos tradicionales. No puede escapar del análisis electoral la geografía de la pobreza en la República Argentina. El denominado aparato y el rol de los punteros políticos sigue siendo clave para entender la configuración del voto en los sectores socioeconómicamente vulnerables. Y si bien se ha observado una buena performance de Javier Milei en estos sectores, la incidencia del clientelismo sigue siendo central. El plan platita está por sobre cualquier otro tipo de símbolo o identidad hereditaria. El escenario del balotaje presenta a cada candidato el desafío de atraer al votante de centro. Y cada uno, me parece, buscará reforzar la ficción orientadora en la que se apuntala su narrativa, sumando nuevos elementos simbólicos que le permiten atraer el apoyo de los votantes que se encuentran en el centro del espectro político y que deben elegir entre los dos extremos. No en vano, ayer Massa en Córdoba exhibía un portarretrato con una fotografía de él junto a De la Sota. O sea, en Córdoba el kirchnerismo ha tenido un histórico rechazo y Massa es kirchnerismo. Y allá fue, no en vano, prometió lo que no podrá cumplir claramente conforme la realidad actual de la República Argentina. Eliminación de impuestos a la producción, planes especiales para la gente. Un sinnúmero de cosas como las que viene haciendo, además violando la ley electoral que no permite en determinado tiempo anterior a las elecciones, o sea, estamos justamente en tiempo de veda, que el gobierno o funcionario del gobierno hable de las cosas
que favorecen al electorado con la firme intención de volcar el voto hacia ese lugar. A esto respondió, porque hubieron denuncias, claramente, porque no es un juego limpio, también lo dijimos en su momento. Siendo ministro y candidato, iba a utilizar los recursos del Estado para moverse de un lado para otro. Y los recursos del Estado son los que pagan los pobres, lo que pagás vos y lo que pago yo. Claramente. Y los recursos del Estado es todo lo que se tiró, cerca de 8.000 millones de dólares en un país que está seco. ¿De dónde salieron los 8.000 millones de dólares? Es la conversión para... Hoy manejamos más el número en dólar que en la Argentina, porque si no te tengo que decir que son millones de millones y tengo que hablar de 3.000 y pico de billones con B larga, y ahí te confundo totalmente. Es la máquina de imprimir billete, que genera a su vez una terrible inflación que pagamos todos, incluyendo los pobres, que allí van alineados a votar, so pena de perder su plan social tras la campaña miedo que se ha instalado, precisamente que ha instalado Massa, con el boleto a 1.000 mangos, cuando no se sabe ni siquiera de dónde sale ese número, lo cual desmintió, por otra parte, hoy el único candidato. Antes dijo que cualquiera de los dos, antes de las elecciones primarias, que cualquiera de los dos candidatos, Bullrich o Milei, iban a llevar el boleto a 1.000 mangos. No hay ni asidero para eso, y ya lo desmintieron. Y después habló de la venta de órganos y ya quedó desmentido. Y habló también de la dolarización inmediata, metiendo miedo porque tu sueldo se iba a bajar, de la pérdida de derechos, y todo eso quedó desmentido ya a esta altura. Pero se sigue insistiendo, porque esto es tal como Joseph Goebbels hacía, precisamente el gran publicista de Hitler, en sus épocas horribles, insiste que algo quedará. En realidad la palabra era miente, que algo quedará. Bueno, miren, amigos, en elecciones tan ajustadas, el análisis racional realmente queda desplazado por el símbolo.